Por desgracia, esto que van a escuchar es más que habitual en los campos de fútbol de las categorías inferiores. Padres que pierden la cabeza e increpan a jugadores y a entrenador. Un pésimo ejemplo dentro de un deporte hermoso en el que deberían primar el compañerismo y el espíritu de equipo. En esta última línea se mueven desde hace más de una década los miembros de Watch Team, un equipo de personas que tienen como misión la de erradicar la violencia en el deporte a través de la formación en valores. Se trata de una organización dependiente de la Universidad de Mondragón, en Guipúzcoa, que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento, programas de formación e incluso un número de teléfono contra la violencia en el deporte. En definitiva, una cultura de la no violencia. Tenemos con nosotros a Lander Iraragorri, que es uno de los cofundadores de Watch Team. Hola Lander, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido al Gallo que no cesa, Lander. Muchas gracias. Hace más de 10 años, tú, junto con Alex Navarro y Antonio Pipaón, importasteis el método Watch desde Finlandia con el fin de construir una sociedad mejor a través de los valores. ¿Y esto de qué manera se hace? Pues, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de las personas sacando partido de sus pasiones y competencias. Y si hay algo que genera pasiones en nuestra sociedad, esto es el deporte y, sobre todo, Lander, el fútbol, ¿no? Por supuesto. Ahí, cuando arrancamos, el problema que vimos era lo que comentas, ¿no? Al final, que la violencia en el deporte base y especialmente en el fútbol estaba totalmente normalizada, ¿no? Cuando hablamos de violencia normalizada, hablamos principalmente de la verbal y de la física. Entonces, la realidad hoy en día en España es que cuando vamos a ver un partido de personas de 8 años, lo normal y no pasa nada es que alguien insulte al árbitro, ¿no? Entonces ahí el primer trabajo que veíamos que era importante hacer era el desnormalizar, el concienciar de que estamos teniendo un problema como sociedad porque estamos enseñando a los más jóvenes que no pasa nada por insultar, que no pasa nada por menospreciar a otro compañero, al árbitro, a otra entrenadora, etcétera. Más allá de estas violencias, lo que nos dimos cuenta es que la violencia en el deporte de alguna forma la dibujamos como un iceberg, ¿no? En el que en la sociedad solamente ahora mismo somos capaces de reconocer esta violencia física y verbal, pero si nos vamos a la parte de abajo del iceberg, existen un montón de violencias como puede ser los abusos, el acoso, la humillación, los chantajes y los memes acentuados con las redes sociales, etcétera, que también nos traen una serie de datos muy preocupantes y que también, pues bueno, nos veíamos en la obligación de concienciar acerca de esta problemática y pensar en una solución educativa de cómo ser capaces de formar y concienciar a las personas que están en el día a día en contacto en el deporte base con los niños, pues bueno, para darles herramientas primero, ¿no? Para que sepan identificar esta serie de violencias y una vez que las hayan identificado, pues bueno, que seamos capaces de darles herramientas para poner soluciones reales y viables a esta problemática. O sea que si escarbamos un poquito en esa superficie, nos encontramos de todo menos bueno, como acabas de decir, ¿no? Incluso machismo, racismo, xenofobia, abusos de todo tipo, como decías. Eso es, y claro, muchas veces cuando hablamos con clubes, ¿no? Y con entrenadores, únicamente estamos enfocados en el resultado, ¿no? Y la realidad es que en España en el fútbol solamente una persona de cada 10.000 va a llegar a jugar en segunda, en primera división, es decir, va a ser un profesional, en este caso del fútbol, ¿no? Pero si nos vamos a las estadísticas de los otros tipos de violencia, si estamos hablando de bullying, el último estudio oficial que se hizo en Europa nos dice que 1 de cada 3 personas va a vivir algún episodio de bullying en el deporte, ¿no? No entendemos bien como socialmente preferimos poner el foco, ¿no? Únicamente en el resultado y educarnos pues en todo lo que tiene que ver con la táctica y con la técnica, etcétera, y estamos dejando la formación en deporte con valores y prevención de la violencia pues bueno, como algo opcional. En este caso en Watch somos la única empresa, ¿no? En este sentido que imparte titulación oficial universitaria en este ámbito, y entonces ahí entendemos que como sociedad tenemos que dar un cambio total de foco y tenemos que empezar pues a combinar, ¿no? Esta educación en valores con la competición, porque entendemos que pueden coexistir. Claro, o sea que la idea, por tanto, es desarrollar una especie de malla de red desde la base, una malla de tolerancia y de respeto que al final se vaya extendiendo al resto de la sociedad y también para arriba. Eso es, porque al final el cómo somos como sociedad en el deporte
es como vamos a ser luego en la sociedad, ¿no? Entonces, si estamos educando a los más pequeños en la trampa, en el insulto, etcétera, pues será lo que aprendan, y luego pues cuando vayan a la universidad o cuando estén trabajando 30 años más tarde, pues será un poco en lo que les hayamos educado, ¿no? Porque al final los niños, cuando estamos hablando de deporte base, tienen dos espejos en quien se fijan, ¿no? Que son las familias y los entrenadores y las entrenadoras. Entonces nosotros entendemos que formando, por un lado, a sus entrenadores y entrenadoras, y por otro lado a las familias, es la forma en la que se conviertan en ejemplares y que cambie totalmente pues un poco el devenir del deporte base, que nos preocupa, ¿no? Uh-huh. El equipo de Watts lo componen psicólogos, expertos en mediación, pedagogos, deportistas, también exdeportistas. ¿Y de qué manera actúan? Pues, por ejemplo, por medio de una formación, como dice Lander, una formación para entrenadores de clubes y colegios. Se llama Watts Academia e incluye también, pues un certificado cuando se acaba la formación. Y claro, te pregunto, los entrenadores, ¿qué tipo de perfil tienen y qué es lo que os dicen, qué es lo que os comentan durante este tipo de formaciones? ¿Qué impresiones os manifiestan? Vale, aquí la realidad es que cuando hablamos de deporte con valores, prevención de la violencia, cuando hablamos de resolución de conflictos, de mediación, son temáticas que en las federaciones no se tocan, ¿no? ¿Acaso en las federaciones, en los títulos que existen ahora, pues dan algo de psicología y de ética, pero el perfil de entrenador que tenemos en Watts es muy variado, y como en esta temática pues hasta ahora no se ha tocado, es muy interesante, ¿no? Porque desde una persona igual de 18 años con una titulación de monitor hasta un entrenador de UEFA Pro con su nivel 3 y 20 años de experiencia, lo que comparten en este sentido es muy interesante, ¿no? Entonces, por un lado, lo que demandaban es que si se iban a formar, en este caso, en deporte con valores y prevención de la violencia, pues que tenga una validación académica, y entonces pues ahí apostando junto con la Universidad de Mondragón tenemos la primera titulación en España de 2 créditos ECTS en deporte con valores y prevención de la violencia, y un poco lo que nos piden pues son esos, ¿no? El que al final son situaciones que se llevan enfrentando mucho tiempo y que hasta ahora las han resuelto pues al azar, como yo creo que se tiene que resolver un conflicto, como yo creo que se tiene que resolver un bullying, cuando en la realidad no controlan de esa temática, ¿no? Entonces es muy interesante pues el ver esa evolución y el ver cómo van complementando lo que ya traían o lo que ya habían aprendido junto con estas nuevas herramientas. Uh-huh. Estas soluciones no se limitan al ámbito de la Universidad de Mondragón, ni tan siquiera de la Comunidad del País Vasco. En Watts organizáis talleres en aquellos municipios de España que os lo demandan. Me viene a la cabeza ahora mismo, por poner solamente un ejemplo, el que estáis desarrollando en Villa Quilambre, es un pueblo de la provincia de León, pero estos talleres también han llegado a Madrid, a Canarias. Me gustaría incidir en la formación, en este caso, no tanto de los entrenadores, sino de las familias. ¿Qué mensaje se transmite a las familias? Al final entendemos que muchos clubes o muchas instituciones siguen pensando que pues si las familias no tuviesen participación en el deporte base, que se acabarían todos los problemas, ¿no? Y ahí entendemos que eso es una solución que no es inclusiva y que tenemos que hacer partícipes a las familias, porque muchas veces únicamente les hemos utilizado para pagar una cuota, para decir unos horarios, para la talla del chándal y punto, ¿no? Cuando en realidad son quienes acompañan, quienes están luego en el día a día con sus hijos, etcétera, y hay que hacerles partícipes en el deporte base, ¿no? Entonces, en las formaciones, pues las dividimos en 2 talleres, y principalmente lo que trabajamos es cuál debería de ser su rol en el deporte, y luego el trabajar pues temáticas como en el sentido de cómo tienen que ser ejemplares, cómo tienen que acompañar a sus hijos, luego toda la temática de identificación de violencias en el deporte, etcétera. Entonces, bueno, hay la forma que tenemos de trabajar con los municipios, pues son todos aquellos municipios en España, en este caso, que estén interesados, ¿no?, en erradicar la violencia en el deporte y hacerlo de una forma inclusiva. Pues nos desplazamos allí y formamos pues en torno a 150 familias, etcétera, por municipio, y luego pues también acompañando de esa formación a los entrenadores. Y la realidad es que cuando hacemos partícipes a las familias y les damos voz, es súper interesante, ¿no? Porque ellas ven cosas pues que ni los clubes ni los entrenadores, etcétera, son capaces de ver, y los diálogos que se generan son súper interesantes. Entonces, claro, ¿qué tipo de situaciones afloran, Lander, en esos casos? Ponnos algún ejemplo. Algo que les preocupa, por ejemplo, en este sentido, es toda la temática de la gestión de las redes sociales, luego de identificar a veces
cuando su hijo está sufriendo, está siendo víctima de un bullying, hay indicios, ¿no? Pues que te marcan qué le está pasando, y muchas veces no los han trabajado en otros espacios. Entonces les interesa mucho el entender bien cuáles son esos síntomas, pues para poder visualizarlos, ya sea en su hijo, en su hija o en otro compañero, y luego la forma en la que se tienen que relacionar, ¿no? Pues en la grada, con el resto de aficiones, y luego les interesa el entender bien el impacto que ellos van a tener en la grada, pues cómo se sienten sus hijos, al final. Y no se lo pierdan, porque WhatsApp además tiene algo bastante curioso y necesario, amigos oyentes, que es un teléfono contra la violencia en el deporte. Está destinado a las personas que han experimentado de cerca esa violencia, y creo que basta solamente, Lander, con dejar un mensaje de WhatsApp en un número para que a partir de ahí los psicólogos de WhatsApp se pongan a funcionar. Cuéntanos. Por supuesto, ahí lo que lanzamos fue el teléfono 688-655-099. Repítelo. 688-655-099. Con el objetivo, pues bueno, de generar un canal de denuncia, y que sea de una manera sencilla, ¿no? Lo que comentas, a través de un WhatsApp, tú notificas de la incidencia, se te reenvía otro WhatsApp con el objetivo de que expliques más a fondo qué está pasando, y luego automáticamente, y ya de forma confidencial, etcétera, nuestro equipo de psicólogos y de mediadoras se ponen en contacto con la víctima y se activa un protocolo dependiendo de la violencia, ¿no? Lander Iraragorri, cofundador de WhatsApp Team, junto con Alex Navarro y Antonio Pipaón. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Nacional de España, y por habernos contado con tanta precisión en qué consiste vuestra iniciativa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias por querer hablar de un tema tan importante como la violencia en el deporte base.